mi nombre es Leiki Uriana, soy guayú de Clan Símono. Y vengo a contarles que desde la organización indígena de La Guajira Yanama hemos emprendido un gran reto y es el de la formación y visibilización de nuestro pueblo. Este proceso lo haremos con el programa de Inclusión para la Paz de USAID, implementado por la OIM. Este programa de formación y profundización lo haremos con jóvenes guayú de manera virtual, donde estaremos documentándonos y reflexionándonos en el quehacer audiovisual para contar nuestras propias historias, contar nuestras realidades, contar nuestras vivencias y todo lo que tiene que ver en el marco de la crisis sanitaria que está atravesando el país. Mi nombre es Miguel Iván Ramírez Boscán, soy guayú del clan Epinayú, miembro de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú, y he venido desempeñándome dentro de este proceso como coordinador de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Jayariyú Farías Montiel. Esta escuela, que ha tenido unas características de itinerancia, esta vez recurre a la tecnología para continuar manteniendo esa misma itinerancia. Y los jóvenes desde sus diferentes comunidades estarán haciendo una presencia virtual dentro de todo este proceso. Conozcamos a estos muchachos. Taneria Marvel Vanegas, Guayú Sayutaya, Guayú Jarare, Guataya. Snelita Uma Shoshi, Minaya, de Salud Resguardo Indígena, 4 de noviembre. Mi nombre es Kaisol Fernández, tengo 19 años, soy guayú del clan Uriana. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César Miguel Palmar, del clan Ilipuana. Hola amigos, mi nombre es Brainer Ilipuana, soy de la comunidad de Taparajeñ, soy del clan Hirno. Mi nombre es Francisco Fernández, soy del clan Uriana, mi comunidad se encuentra en Urina. Hola, mi nombre es Génesis Gutiérrez, guayú Piayú de la comunidad del Saíno. Mi nombre es Jaina Camargo, guayú del clan Uriana. Mi nombre es Josefa Arles Ipuana, soy del clan Ipuana. María Liz Mari Machado, guayú Uriana. Hola, mi nombre es Luis Poymayor, guayú del clan Epieyú, soy de Marichén 1. Mi nombre es Yarima Fernández Villalobos, soy del clan Uriyú. Mi nombre es Marco Ángel Brito Uriana, soy guayú Guauriyu del resguardo indígena guayú de provincial. Tacanjaya Daneri Ronald Fuenmayor, Epieyú de Irrupo, Marichén Jehuedaya. Un saludo a todos, mi nombre es Ronald Fuenmayor, guayú del linaje Epieyú, comunicador indígena de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú. Mi comunidad se llama Marichén 1, donde me encuentro compartiendo con mis padres y mi hermana mayor. Mi nombre es Yelber Yesí Flores Camargo, soy guayú del clan Epieyú, perteneciente a la comunidad de Majali en la Alta y Media Guajira. En este proceso de formación nos estarán acompañando 4 facilitadores que estarán compartiendo con los jóvenes ideas e inquietudes para la construcción de sus videos documentales. Estarán desde la creación de la idea hasta el montaje final de sus producciones. Conozcamos quiénes son estos. Hola, mi nombre es Paula Murcia, me encuentro en la ciudad de Bogotá y voy a ser la facilitadora de la investigación documental en este nuevo proyecto que emprende la Red de Comunicación Guayú. Para mí es un gran privilegio ser parte de este proceso y entender cómo ha crecido y cómo ha evolucionado la Red de Comunicación Guayú en aprender a contar sus propias historias. Hola, soy David Cobo, soy cineasta y fotógrafo. Desde Cartagena los estaré acompañando en el taller de narrativa audiovisual, fotografía y sonido y también en los rodajes de sus producciones. Estoy muy entusiasmado de volver a La Guajira, aunque sea virtualmente. Nos vemos pronto. Chao. Hola, yo soy Lina María Gómez y los voy a estar acompañando desde la ciudad de Valledupar con el módulo edición y montaje. Me siento súper emocionada de volver a trabajar con mis amigos de La Guajira, de conocer sus historias y de que nada nos detenga para poder llevar a cabo este proyecto. En el marco del proceso de formación, estos jóvenes estarán realizando 5 microrelatos, 2 podcasts y un video documental con nuestras historias, buscando dentro de nuestros orígenes esas narrativas propias que nos caracterizan como guayú. Estos jóvenes estarán compartiendo con todos nosotros y con todos ustedes a través de las redes sociales sus apreciaciones, sus inquietudes, sus propuestas narrativas y sonoras para el quehacer cinematográfico y audiovisual.
y así inicia un nuevo ciclo de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu. Acompáñanos a vivir este reto. Síguenos a través de redes sociales en este proceso de transformación de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu. A través de Facebook, Instagram y YouTube estaremos compartiendo cada uno de los avances de este proceso.